No hay duda de que en España hay personas que no pueden evitar imaginarse el gran momento de la revolución. Pero no hablo de cualquier tipo de revolución, no. Hablo de esa revolución tipo película épica en la que el pueblo se levanta contra la opresión y, claro, acaba colgando a los dirigentes conservadores en una plaza pública. Una escena digna de Mussolini, en la que el pueblo, armado de justicia popular, da el golpe final. Y si encima la situación está aderezada con alguna referencia histórica al estilo de lo que le ocurrió a Hitler, pues mejor que mejor. Tenemos la receta perfecta. Nada menos que una fantasía revolucionaria al estilo venganza histórica que seguramente Pablo Iglesias disfruta mientras se duerme, con los ojos brillando de emoción, como si estuviera protagonizando la película de su vida. Ese es el tipo de revolución que él imagina en sus más oscuros sueños, donde el pueblo se convierte en un ejército de justicia imparable que arrasa con la opresión conservadora. Antes de continuar, suscríbete si no aguantas a Pablo Iglesias y crees que es otro corrupto. Y si aún no te has dado cuenta, esta visión de la historia y su amor por las revoluciones radicales no son ninguna anécdota privada. De hecho, no hay manera de evitar escucharle sobre estas fantasías en los medios públicos. En esta ocasión, ha sido en Radio Nacional de España donde Iglesias, como si fuera un experto en historia universal, ha vuelto a soltar una de sus acostumbradas perlas de sabiduría revolucionaria. Si hay algo que realmente le gusta a Pablo Iglesias más que imaginarse llevando la cabeza de un dirigente conservador en una lanza, es tener un micrófono abierto para que sus delirantes declaraciones lleguen a todo el público. Esto, por supuesto, no es casualidad. Es como un festín para su ego político. Esa sensación de estar alimentando su propia cultura de la revolución a través de las ondas de Radio Nacional es probablemente lo que más le agrada. Mientras el resto de España sigue viviendo la realidad, él sigue escribiendo su guión de ficción. Es curioso cómo el líder de Podemos aprovecha cada oportunidad que tiene para dar lecciones de historia de forma totalmente inapropiada. En esta ocasión, no desperdició ni un segundo para hacerle llegar a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos al que Iglesias desprecia profundamente, su consejo histórico. Si algo ha aprendido Iglesias a lo largo de los años es que, cuando no sabe cómo atacar a alguien, siempre puede recurrir a la historia. ¿Qué Trump no le gusta? Perfecto. Le pone sobre la mesa un recordatorio sobre el destino que les tocó a figuras históricas como Mussolini o Hitler, dos personajes con los que Iglesias parece tener una relación algo obsesiva. Porque claro, según Pablo, si Trump no tiene cuidado, podría seguir los pasos de estos dictadores, esos que terminaron tan mal. El comentario, además de estar completamente fuera de lugar, tiene un toque tan retorcido que parece sacado de una serie de mala calidad. Es como si Iglesias, en su afán de querer ser el gran salvador del pueblo, aunque sea en su propia mente, confundirá la realidad con una novela de acción. En lugar de centrarse en un debate constructivo sobre política, le gusta más pintar a sus enemigos políticos como personajes malévolos destinados a terminar de forma trágica. Porque claro, él está convencido de que su revolución será la que ponga las cosas en su sitio, como si las lecciones de historia le permitieran dictar el futuro de otros. Lo peor de todo es que no se trata solo de una crítica política como cualquier otra. Iglesias no está simplemente opinando sobre los problemas que pueda tener la democracia estadounidense o las decisiones de Trump. No, no. Va más allá. Se convierte en una especie de juez supremo, diciendo que Trump debería ser consciente de lo que le puede ocurrir si no cambia su forma de actuar. Claro, y todo esto mientras se muestra como el gran defensor de la democracia, pero en realidad, lo que está haciendo es invocar un espíritu revanchista, casi como si el fin justificara los medios. Y ya lo más irónico de todo es que Iglesias se autoproclama el gran defensor de la democracia, pero solo bajo sus propias reglas. Democracia. Solo existe cuando los resultados le benefician a él y a su visión. Si las urnas no dan lo que él espera, entonces, olvídate de la democracia. Lo que sigue es un llamamiento a la acción popular, como si estuviéramos viviendo en una época en la que el pueblo no pudiera elegir libremente a sus representantes sin que alguien, como Iglesias, decidiera que es necesario sublevarse contra ese sistema democrático. Porque para Pablo, la democracia es válida solo si se elige a los suyos. Si no es así, entonces es hora de revolucionar y alterar el curso de la historia. Por supuesto, todo esto lo dice mientras se siente como un líder providencial, convencido de que su visión de la historia es la única correcta y que la democracia solo sirve cuando el resultado encaja con su propio modelo de sociedad ideal. Lo que no comprende es que la verdadera democracia es precisamente el respeto al resultado electoral, incluso cuando no es el que a uno le gustaría. Pero claro, para Iglesias, todo eso son detalles sin importancia. Lo que importa es que el pueblo haga lo que él considere que es lo más adecuado. En fin, así estamos.
Pablo Iglesias sigue buscando nuevas formas de revolucionar el país, pero no con las ideas del pueblo, sino con sus propias obsesiones ideológicas. Quizás lo que realmente necesita es que alguien le diga que, en lugar de seguir soñando con revoluciones imaginarias, podría dedicar más tiempo a entender qué es lo que realmente piensa el pueblo español, en lugar de inventarse batallas históricas que solo existen en su cabeza. Ahora bien, para aquellos que no estén demasiado familiarizados con los detalles de lo que ocurrió con Mussolini y Hitler, quizás porque se están tomando un descanso bien merecido de la historia mundial o prefieren sumergirse en temas más actuales, Pablo Iglesias se encargó de hacer una masterclass sobre el tema. Mussolini, el líder fascista italiano, fue uno de los grandes protagonistas del siglo XX, y su destino no fue precisamente el más honorable. Al final, tras ser capturado en 1945, Mussolini fue brutalmente linchado y colgado junto a su esposa en una plaza de Milán. La escena, que parece salida de una película de venganza, fue un final sin piedad para un hombre que había llevado a Italia al borde de la catástrofe. Y, por supuesto, no se puede olvidar que la imagen de su cadáver colgado, expuesto al público, se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideraron un ajuste de cuentas histórico. Por otro lado, tenemos a Hitler, cuyo final, según la versión oficial, fue menos dramático en cuanto a la forma, pero igualmente macabro en cuanto a las consecuencias. En su caso, en lugar de enfrentar a la justicia, el dictador nazi decidió suicidarse en su búnker, un acto cobarde que, para muchos, fue un intento de evitar la vergüenza de un juicio y la condena por sus atrocidades. A pesar de todo, la historia nos dejó un Hitler que nunca pudo ser juzgado por los crímenes que cometió durante su régimen. Pero, claro, para Pablo Iglesias, lo que realmente importa no son los hechos en sí, sino lo que a él le gustaría que ocurriera, como si tuviera la potestad de reescribir la historia y decidir qué destino le corresponde a cada uno de los personajes de la misma. Iglesias parece tener una obsesión por señalar y juzgar a los líderes que no se alinean con su visión política, y en su peculiar perspectiva, ni Mussolini ni Hitler recibieron el castigo adecuado. ¿Y cuál es la solución que propone Pablo Iglesias? Pues, en lugar de centrarse en un análisis objetivo de los hechos históricos, Iglesias se dedica a apuntar con el dedo a figuras contemporáneas como Trump, al que parece tener como objetivo central de su discurso. Según Iglesias, si Trump no cambia de actitud, podría terminar como esos malos de la historia que, según su visión, merecen un destino sangriento. Es como si Iglesias deseara revivir los peores momentos de la historia para aplicarlos a su adversario político contemporáneo. Pero no se trata solo de un deseo de justicia histórica, sino de una peligrosa retórica que, bajo el pretexto de la defensa de la democracia, promueve una cultura de ajuste de cuentas con aquellos que no piensan como él. Y claro, como si no fuera suficiente, Iglesias va un paso más allá. En una de sus intervenciones, se despachó diciendo que el estilo autoritario de Trump había logrado despertar un movimiento en Latinoamérica cuya misión, según él, es terminar con su mandato. Ahí es cuando el concepto de revolución se mezcla con su interpretación personal de la política, convirtiendo cualquier cambio que no favorezca su ideología comunista en un acto subversivo. Es curioso cómo Iglesias parece asumir que, si un movimiento no se ajusta a su visión ideológica, simplemente debe ser descalificado y etiquetado como un movimiento subversivo. Para él, la disidencia no es más que una amenaza que debe ser erradicada, sin importar el contexto democrático en el que se haya gestado. Pero lo más curioso de todo esto es cómo Iglesias, en su afán por manipular la política a su gusto, ha decidido vincular artistas como Bad Bunny y Calle 13 con sus ideas políticas, y no en el sentido de que puedan representar una influencia cultural positiva, sino como supuestos líderes revolucionarios que, según él, deben salvar a Latinoamérica del mal, que representa el mandato de Trump. ¡Vaya panorama! El concepto de revolución de Iglesias parece más bien un collage de ideas desorganizadas y caóticas, donde los artistas, en lugar de centrarse en su arte, son ahora los encargados de dirigir el destino político de una región entera. Es como si Iglesias soñara con una cruzada ideológica global donde artistas de renombre se alistan para derrocar a gobiernos democráticamente elegidos, todo bajo el paraguas de su visión utópica del mundo. Lo que realmente sorprende, y lo que genera cierto temor por el futuro, es cómo Iglesias defiende la democracia solo cuando la democracia le da lo que él quiere. Es decir, para él, la democracia no es un principio intocable ni un sistema basado en el respeto a la pluralidad y la libertad de expresión, sino un simple medio para conseguir sus objetivos. Para Pablo Iglesias, la democracia solo es válida cuando el resultado electoral coincide con sus intereses ideológicos. Si el pueblo, a través de un voto libre y legítimo, decide elegir a Trump o a cualquier otro líder que no se ajuste a su visión política, entonces la democracia pasa a ser un sistema defectuoso que necesita ser reformado, peor aún, eliminado. Es el típico caso de alguien que clama por democracia cuando los resultados le favorecen, pero que, al mismo tiempo, está dispuesto a subvertir todo el sistema cuando no sale beneficiado. Y,
Por supuesto, lo que sigue a esta interpretación retorcida de la democracia es un llamamiento directo a la revolución. Para Iglesias, la respuesta ante un sistema que no cumple con sus expectativas no es la reflexión ni la participación democrática, sino la sublevación. Porque, en su lógica, si no me gusta el resultado, entonces sublevémonos. En otras palabras, la democracia es válida solo si es un cheque en blanco para su ideología. Si no lo es, entonces mejor destruirla. ¡Qué ejemplo tan peligroso! En lugar de promover el debate, el consenso y la solución pacífica de los problemas, Iglesias parece insistir en una política de confrontación constante, en la que las únicas opciones son o estar de su lado, o ser considerado parte del enemigo que debe ser combatido. En resumen, la visión de Pablo Iglesias sobre la política y la democracia no solo es peligrosa, sino que está profundamente alejada de los principios democráticos que, en teoría, todos deberíamos defender. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de política interna, sino la manipulación y distorsión de conceptos tan fundamentales como la democracia, la libertad y el respeto a la pluralidad. Si realmente Iglesias cree que la democracia solo existe cuando le da lo que quiere, entonces, estamos ante una de las amenazas más serias para el futuro político y social de España, y por extensión, de Europa. ¿Y qué nos queda al final? Pues a los españoles nos sigue quedando el eco de estas bochornosas palabras de Pablo Iglesias, un hombre que, una vez más, demuestra no entender la democracia en su verdadera esencia. Un político que, lejos de buscar el consenso o el diálogo, sigue dividiendo a la sociedad con su discurso radical y antidemocrático, como si fuera el único que tiene la verdad absoluta. Las declaraciones de Iglesias no solo son un ataque a la inteligencia colectiva, sino también un insulto a la democracia misma, esa democracia que, según él, parece que solo existe cuando está a su favor. Pero claro, no todo está perdido. No todo se reduce a las palabras vacías y peligrosas de un hombre que parece tener más interés en sembrar el caos que en ofrecer soluciones. A pesar de las barbaridades que a veces escuchamos de personas como Iglesias, lo bueno es que cada vez más ciudadanos son conscientes de las falacias que se esconden en estos discursos populistas. Lo peor es que, a veces, muchos parecen haber caído en la trampa, convencidos de que las ideas radicales tienen cabida en una democracia que debería basarse en el respeto mutuo y la convivencia. Sin embargo, las ideas de Iglesias no son un grito de lucha por la justicia o por la igualdad, sino un ataque frontal a las bases mismas de la democracia. Antes de dejaros con las sentencias históricas de este señor, quiero hacer un pequeño recordatorio. Suscríbete. No cuesta nada y tu like hará que este vídeo llegue a muchísimos más españoles que ya están hartos de ver cómo algunos políticos, como Iglesias, se creen los dueños de la democracia. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de la política española, sino el futuro de las generaciones venideras que merecen crecer en un país donde el debate, el respeto y el entendimiento mutuo sean la norma, no la excepción. Ahora sí, volvamos a Pablo Iglesias en su máximo esplendor, mostrando una vez más su profundo desconocimiento de lo que realmente significa la democracia y el respeto hacia los demás. Su último comentario sobre Donald Trump es, de nuevo, una muestra de su falta de perspectiva histórica y de su afán por manipular a la opinión pública. Iglesias, en su habitual tono arrogante, ha declarado que Trump y los que le siguen deberían recordar el destino que la historia reservó para Mussolini y para Adolf Hitler. ¿En serio? Es increíble cómo este tipo de comparaciones, además de ser desproporcionadas, son profundamente irresponsables. ¿Qué intenta Iglesias con este tipo de declaraciones? Aterrorizarnos con una falsa equivalencia entre Trump y los dictadores del pasado, como si fuera un juego retórico en el que la historia es solo un pedazo de plastilina que se puede moldear a su conveniencia. Un exceso de arrogancia a veces tiene una traducción histórica inequívoca, dice Iglesias, como si él fuera el árbitro de la arrogancia y la historia. ¿Acaso se cree que tiene el monopolio sobre lo que es moralmente correcto o que tiene derecho a emitir juicios definitivos sobre figuras políticas que no le gustan, sin que su propio juicio esté basado en hechos concretos? La historia no puede ser utilizada como una herramienta para descalificar a aquellos con los que no estamos de acuerdo, especialmente cuando las comparaciones son tan exageradas e infundadas. Pablo Iglesias debería saber que la democracia, la verdadera democracia, no consiste en silenciar a los demás con amenazas ni en equiparar a los que no comparten su visión con figuras históricas infames. La democracia es el arte de convivir, de escuchar, de aceptar las diferencias y de buscar soluciones constructivas. Además, Iglesias menciona a Bolívar, diciendo que la reciente figura de Trump ha contribuido a levantar la espada de Bolívar en América Latina hasta unos niveles sin precedentes. Este comentario parece tan desconectado de la realidad que es difícil saber por dónde empezar. ¿Qué quiere decir Iglesias exactamente con esto? ¿Acaso considera que Trump es responsable de algún tipo de renacimiento de la ideología bolivariana en América Latina?
Si se refiere a los movimientos populistas que han ganado terreno en algunos países de la región, hay que decirle que eso no es consecuencia directa de un solo líder político, sino de una compleja interacción de factores sociales, económicos e históricos. Lo que Iglesias no entiende es que el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, está en auge en muchas partes del mundo porque las élites políticas tradicionales han fracasado a la hora de dar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. La frustración generalizada por los gobiernos incapaces de resolver las desigualdades sociales, económicas y políticas es lo que ha empujado a muchas personas a buscar alternativas, aunque éstas no siempre sean las más razonables. Y, lamentablemente, Iglesias no es ajeno a este fenómeno, ya que él mismo se posiciona como una alternativa radical, dispuesta a desmantelar las instituciones y los valores que, en su opinión, han fallado. Pero no todo es pesimismo, por supuesto. Mientras Pablo Iglesias sigue con su lucha ideológica, el pueblo sigue reaccionando. Hay quienes se dan cuenta de que los discursos de confrontación no nos van a llevar a ningún lado. En lugar de buscar chivos expiatorios o hacer comparaciones históricas que nada tienen que ver con el presente, lo que realmente necesitamos es un liderazgo que promueva la unidad, el respeto y la democracia verdadera. Los españoles están cansados de los discursos divisivos y vacíos, de la política del nosotros contra ellos que solo nos lleva a un callejón sin salida. En definitiva, lo que necesitamos son políticas que se centren en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, que no se aprovechen de los miedos y las frustraciones de la gente para ganar votos. Un país no se construye con odio, ni con comparaciones históricas infundadas. Se construye con trabajo, con diálogo, con respeto por los demás y con el reconocimiento de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo futuro. Así que, aunque Pablo Iglesias continúe con sus disertaciones vacías y su retórica destructiva, lo que está claro es que el futuro de España no está en sus manos. El pueblo, a pesar de sus intentos de manipulación, sigue siendo el verdadero motor del cambio. Y es hora de que todos lo recordemos.